multiversos, psíquicos y monstruos alienígenas. Eso sonaría como la mezcla perfecta para una historia de superhéroes, pero en vez de eso, Stephen King nos dio pesadillas escritas que, por ser tan buenas, también nos las trajo a la gran pantalla. Aunque el verdadero monstruo es Stephen King, con la velocidad a la que saca esos libros. Chistes tan malos que dan miedo, pero no tanto como los relatos de este genio del terror. Pero, ¿cuál es su secreto? Pues el mismo que la banda magnética, drogas y muchas. King ha declarado haber consumido de todo, y que prácticamente cada droga era un libro. Y es por eso que comenzaremos el mes del terror, como todos unos profesionales, con drogas. Perdón, con el maestro del terror. Esto es la banda magnética, y con ustedes, su querido doctor autonombrado, el Dr. Darkness. La banda magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Si Lovecraft nos trajo el horror cósmico, King lo supo aprovechar muy bien, pues muchos de sus relatos tienen seres de mundos lejanos, y los más destacables, por supuesto, son los Outsiders, con eso, o también conocido como Pennywise, como el más famoso. Además, su influencia va más allá de las páginas, ya que se le podría atribuir en parte el miedo a los payasos. No es para menos, pues estuvo inspirado en un asesino de la vida real, John Wayne Gacy, un caníbal que solía disfrazarse de payaso en fiestas infantiles y hacía muchas otras cosas perturbadoras. Más allá de esta inspiración en la vida real, que retomaremos más tarde, es verdaderamente interesante la forma en que King logró mezclar el horror más moderno que Lovecraft desarrolló en los mitos de Cthulhu, con algo incluso más antiguo que los clásicos. Los Outsiders no solo son entidades cósmicas que vienen de los confines de la existencia, como lo indica su nombre, de afuera de los universos. No, estos seres también son una alusión a uno de los mitos más antiguos, el Coco, o su equivalente en inglés, el Boogeyman. Aunque el nombre es lo de menos, pues este ser es universal, y aparece en todo tipo de culturas alrededor del mundo, como esa figura con la que los padres asustan a los niños para que se porten bien. En este sentido, el Coco, o más bien un coco, pues más que un ente, es un título, como lo sería un fantasma o un vampiro, es algo así como el opuesto de Santa Claus. Mientras que el personaje navideño es usado para que los niños se porten bien por la esperanza de ser recompensados con un regalo, el coco es usado para hacer que los niños se porten bien, pero no porque vayan a recibir un premio, sino porque de no hacerlo serán castigados. A nivel cultural, estas dos figuras cumplen con el papel de enseñarles valores y respeto a los niños, aunque uno mediante premios y otro mediante castigos. Acondicionamiento positivo y negativo si lo vemos con un poco más de crudeza. Pero, por otro lado, el mito del coco nos habla de otro aspecto más intrínseco del ser humano, el miedo. El coco es la personificación del miedo a la oscuridad, y este a su vez es nuestra forma de expresar el miedo a lo desconocido, pues lo desconocido puede ser peligroso. Incluso como adultos podemos temerle a la oscuridad, pues a nivel biológico es un estado de vulnerabilidad en el que no sabemos si hay algún depredador acechando entre las sombras, y al ser tan dependientes de nuestra vista, es natural tener esa precaución. En el caso de un niño, quien aún está formando su comprensión del mundo, es fácil ver por qué esperaría que algo aterrador, con garras y dientes afilados, pudiera esconderse en lugares sombríos como debajo de la cama o dentro del closet. No hace falta dejar volar la imaginación para entenderlo. En este aspecto, creo que King logró mezclar muy bien las bases del horror cósmico, donde justamente es el temor a lo desconocido lo que da vida a este tipo de miedos, con un ser tan universal como el coco. Y es que incluso la falta de una apariencia definida del coco ayuda a resaltar lo poco que conocemos de este ser, de manera similar a como el panteón lovecraftiano carece de formas comprensibles para nosotros, pues su existencia supera nuestra comprensión. Pero antes de meternos de lleno en la temática lovecraftiana, quizás sería interesante hablar un poco más del coco, pues si King es el maestro del terror, el coco es el miedo mismo, y no puede faltar en nuestra fiesta del mes del terror. Bart, no quiero asustarte, pero el coco está en la casa. Si bien el concepto del coco parece ser universal, desde variantes como el hombre del saco, el ropavejero y el Boogeyman,
podemos rastrear la idea a ciertos conceptos. En particular, al folclore europeo con figuras como las hadas, los duendes y, en especial, los goblins. Se solía creer que estos pequeños seres grotescos cohabitaban en las casas de los campesinos, haciendo tareas del hogar a cambio de comida o cosas brillantes. Esta idea no ha desaparecido del todo, pues incluso hoy hay quienes, quizá entre bromas, quizá tratando de explicar lo inexplicable, atribuyen la pérdida de cosas en el hogar a los duendes. En este paradigma, se les atribuyó a estos seres una actitud más traviesa, jugándole bromas a la gente, lo cual incluso escaló a leyendas de hadas robando niños y sustituyéndolos con miembros de su especie, pues, según algunos relatos, eran incapaces de tener hijos. Cabe resaltar que cuando hablamos de hadas, en realidad no solo nos referimos a las que acostumbramos ver en cuentos y películas, sino que engloba a todos estos seres mágicos, como los duendes, los gnomos, los elfos y, claro, los goblins. De este modo, es fácil ver cómo se hizo la transición a la idea de que estos seres, algo inocentes y bromistas, también pudieran funcionar como figuras castigadoras, pues en el imaginario colectivo no eran solo cuentos de hadas, sino seres bastante reales que tomaban todo tipo de formas y nombres dependiendo de la región, hasta convertirse en el estandarte de los monstruos. Basta con ver Monsters Inc. No son exactamente hadas, pero definitivamente son cocos. Y hablando del nombre, este también es algo enigmático. Boogeyman puede estar más relacionado con insectos, lo cual tiene sentido, pues es normal temerles o por lo menos tenerles repulsión, ya que si lo piensas, no se parecen en nada a nosotros. Tienen muchas patas y un exoesqueleto sin nada de pelo, mientras que nosotros somos mamíferos. Creo que eso fue otro gran acierto de King al hacer a los outsiders con apariencias más insectoides, tal como Lovecraft hizo sus monstruos similares a seres marinos, que también pueden generar esta repulsión al ser alienígenas para nosotros en el sentido de que, por cómo se han desarrollado, son bastante ajenos a nosotros. Estas similitudes también las podemos encontrar en el origen del nombre Boogeyman, relacionado con los boggarts, seres rastreros de la naturaleza que representan un lado más salvaje, similar a las versiones más malévolas de las hadas. Por otro lado, el nombre del coco es más simple, pues hace referencia a la fruta, ya que su tamaño y los agujeros en su cáscara hacen que parezca una cabeza, y un sinónimo de cabeza sería coco. En este sentido, se puede ver la iconografía al notar cómo los cocos cuelgan de los árboles, similar a como algunos pueblos colgaban las cabezas de sus enemigos para asustar a los demás. Ahora bien, una temática recurrente en la obra de Lovecraft son los multiversos, o al menos la concepción de estos como una infinidad de mundos, usados como una forma de recordarnos lo insignificantes que somos ante la inmensidad del cosmos. De ahí surge la idea del cosmicismo y su visión tan nihilista respecto a la existencia humana. En el caso de King, este concepto se ejemplifica mejor en La Torre Oscura, aunque más bien es una forma de juntar todos los trabajos del maestro del terror. Sin embargo, quizá la mayor diferencia con los mitos de Cthulhu, donde el universo es indiferente y los dioses son malévolos, es que King nos presenta una dicotomía más clara entre la lucha del bien contra el mal, con el dios Gan, o el otro, como el dios creador, y en contraposición, el rey carmesí y Randall Flagg ocupando el lugar de Satanás y Lucifer. En muchas ocasiones, estos directamente influyen en los eventos de los libros, actuando según sus propias agendas, tanto para salvar como para destruir. En este sentido, el multiverso de King no carece de sentido. El destino está presente, dando esperanza de que el bien triunfe ante el mal. Y es en esta batalla entre la luz y la oscuridad en la que los personajes se ven envueltos que surgen los psíquicos, otro tema recurrente en las obras de King. Aunque se le llama el resplandor, y puede ser usado tanto para el bien como para el mal, en parte es una manifestación y un regalo de Gan, pues, en efecto, es benevolente y podemos suponer que tiene esperanza en la humanidad. Curiosamente, la primera novela de King ya introducía varios de estos temas, pero un tanto a la inversa, con Carrie como una poderosa psíquica cuya madre fanática, religiosa la veía como poseída por ese poder. Al final, si bien Carrie acabó con muchas personas, de cierto modo fue porque esa gente le dio la espalda e incluso se rió a costa de su desgracia. Y en otras curiosidades,
Por poco no tuvimos este multiverso de historias, ya que en un principio King descartó el libro de Carrie y tiró el manuscrito a la basura, hasta que su esposa lo encontró y le insistió en que lo publicara. De cualquier modo, regresando a lo que mencioné sobre la otra inspiración en eso, e incluso viendo la historia de Carrie, al final podemos ver cómo el verdadero monstruo somos nosotros, es decir, la gente, cuando deja de actuar de modo racional y permite que el miedo y la paranoia la lleven a cometer actos repulsivos. Al final, muchas de las historias de King no son sobre monstruos, sino sobre gente asustada que comete actos horribles. En La Niebla, los verdaderos monstruos no son los que acechan desde la distancia, sino la gente que enloquece y decide que está bien sacrificar a los demás en nombre de la supervivencia. Incluso en eso, los perdedores no son marginados por estar en contra de Pennywise. Lo son porque, para la sociedad de ese momento, todos eran vistos como menos que humanos por el simple hecho de ser diferentes. El racismo, la homofobia y el antisemitismo son aspectos que suelen estar presentes en los trabajos de King, ya que nos hace reflexionar sobre ellos. Si bien los monstruos que nos ha dado no existen, lo que sí existe es gente que se deja llevar por sus prejuicios. Esto fue La Banda Magnética, y yo fui su anfitrión, el Dr. Darkness. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify, iHeartRadio y Google Podcast, o escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténganse sintonizados al mismo magnetocanal, a la misma magnetohora, porque seguiremos hablando del miedo y del coco.